Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, por Dale Carnegie. Prefacio. ¿Cómo y por qué fue escrito este libro? En 1909, yo era uno de los jóvenes más desgraciados de Nueva York. Me ganaba la vida vendiendo camiones. No sabía qué era lo que hacía andar a un camión, y esto no era todo. Tampoco quería saberlo. Despreciaba mi oficio. Despreciaba mi barata habitación amueblada de la calle 58 Oeste. Una habitación llena de cucarachas. Recuerdo todavía que tenía una serie de corbatas colgada en la pared y que, cuando tomaba una de ellas por la mañana, las cucarachas huían en todas direcciones. Me deprimía tener que comer en restaurantes baratos y sucios, que probablemente también estaban infestados de cucarachas. Volvía todas las noches a mi solitaria habitación, con un terrible dolor de cabeza, un dolor de cabeza que era producto de la decepción, la preocupación, la amargura y la rebeldía. Me rebelaba porque los sueños que había alimentado en mis tiempos estudiantes se habían convertido en pesadillas. ¿Era esto la vida? ¿Era esto la aventura que había esperado con tanto afán? ¿Era esto lo que la vida significaba siempre para mí? Trabajar en un oficio que diseñaba, vivir con las cucarachas, alimentarme con pésimas comidas, sin esperanzas para el futuro. Ansiaba tener ocios para leer y para escribir los libros que habían soñado escribir en mis tiempos de estudiante. Sabía que tenía mucho que ganar y nada que perder si abandonaba el oficio que despreciaba. No me interesaba hacer mucho dinero, sino vivir intensamente. En pocas palabras, había llegado al Rúbico, al momento de la decisión que enfrenta la mayoría de los jóvenes cuando se inician en la vida. En consecuencia, tomé una decisión que cambió completamente mi futuro. Hizo mis últimos 35 años más felices y compensadores que en mis aspiraciones más utópicas. Mi decisión fue esta: abandonaría el trabajo que odiaba, y como había pasado 4 años en el Colegio Normal del Estado de Warrenburg, Missouri, preparándome para la enseñanza, me ganaría la vida enseñando en las clases de adultos de las escuelas nocturnas. De este modo tendría mis días libres para leer libros, preparar conferencias y escribir novelas y cuentos. Quería vivir para escribir y escribir para vivir. ¿Qué tema enseñaría a los adultos por las noches? Al recordar y evaluar mi preparación universitaria, vi que el adiestramiento y la experiencia que tenía como orador me habían servido en los negocios y en la vida, más que el conjunto de todas las demás cosas que había estudiado. ¿Por qué? Porque habían eliminado mi timidez y mi falta de confianza en mí mismo, y me habían procurado valor y aplomo para tratar con la gente. También me habían hecho ver que el mando corresponde por lo general a la gente que puede ponerse de pie y decir lo que piensa. Solicité un cargo de profesor de oratoria en los cursos nocturnos de aplicación de las universidades de Columbia y Nueva York, pero las dos decidieron que podían arreglárselas sin mi ayuda. Quedé entonces decepcionado, pero ahora doy gracias a Dios de que me rechazaran, porque comencé a enseñar en las escuelas nocturnas de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde tenía que obtener resultados concretos y obtenerlos rápidamente. Como me vi puesto a prueba, estos adultos no venían a mis clases en busca de títulos universitarios o prestigio social, venían por una sola razón: querían resolver sus problemas, querían ser capaces de ponerse de pie y decir unas cuantas palabras en una reunión de negocios sin desmayarse de miedo. Los vendedores querían poder visitar a un cliente difícil sin tener que dar 3 vueltas a la cuadra concentrando valor. Querían desarrollar el aplomo y la confianza en sí mismos, querían progresar en sus negocios, querían disponer de más dinero para sus familias, y como pagaban sus instrucciones a plazos, dejaban de pagar si no obtenían resultados, y a mí se me pagaba solo un porcentaje de los beneficios. Tenía que ser práctico si quería comer. En aquel tiempo me dije que estaba enseñando en condiciones desfavorables, pero ahora comprendo que obtuve un adiestramiento magnífico. Tenía que motivar a mis alumnos, tenía que ayudarlos a resolver sus problemas, tenía que hacer cada sesión tan interesante que provocara en ellos el deseo de continuar. Era un trabajo que me entusiasmaba y me gustaba. Quedé atónito al ver cuál rápidamente estos profesionales del comercio adquirían confianza en sí mismos y se aseguraban en muchos casos ascensos y aumentos de remuneración. Las clases iban constituyendo un triunfo que excedía en mis esperanzas más optimistas. Al cabo de 3 sesiones, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que me había negado un salario de $5 por noche, me estaba pagando $30 por noche, de acuerdo con el porcentaje. En un principio enseñé solo oratoria, pero con el correr de los años vi que estos adultos también necesitaban la habilidad para ganar amigos e influir sobre las personas. Como no podía encontrar un texto adecuado sobre las relaciones humanas, lo escribí yo mismo. Fue escrito, pero no fue escrito del modo habitual. Surgió de las experiencias de los adultos en estas clases. Lo llamé Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Como fue escrito únicamente como un libro de texto para mis propias clases de adultos, y como yo había escrito otros 4 libros de los que nadie ha oído hablar jamás, nunca soñé que este tendría una venta considerable. Soy quizás uno de los autores más asombrados que actualmente existen.
A medida que corrían los años, fui comprendiendo que otro de los grandes problemas de estos adultos era la preocupación. Una gran mayoría de mis alumnos estaban dedicados a los negocios, como gerentes, vendedores, ingenieros, contadores. Constituían una sección transversal de todos los oficios y profesiones. Y casi todos tenían sus problemas. Había mujeres en las clases, profesionales y amas de casa, y también tenían sus problemas. Era manifiesto que necesitaba un libro de texto sobre el modo de imponer a la preocupación. Por lo tanto, traté de encontrar uno. Fui a la gran biblioteca pública neoyorquina, de la Quinta Avenida y la calle 42, y descubrí con asombro que este centro solo tenía 22 libros bajo el rubro preocupación. También advertí, muy divertido, que tenían 189 libros bajo el rubro gusanos. Había casi 9 veces más libros sobre gusanos que sobre preocupación. Asombroso, ¿no es así? Como la preocupación es uno de los mayores problemas que encara la humanidad, cabría suponer que todos los centros de enseñanza secundaria y universitaria del país darían un curso sobre cómo liberarse de la preocupación. Sin embargo, si es que hay un curso así en una universidad cualquiera del país, nunca he oído hablar de él. No es de extrañar que David Silbury dijera en su libro, Cómo preocuparse eficazmente. Llegamos a la madurez con tan poca preparación para las presiones de la experiencia, como un gusano de libro al que se le pidiera un ballet. El resultado, más de la mitad de las camas de hospitales están ocupadas por personas con enfermedades nerviosas o emocionales. Hojeé estos 22 libros sobre preocupaciones que descansaban en los estantes de la biblioteca pública de Nueva York. Además, adquirí todos los libros sobre el tema que pude encontrar. Sin embargo, no pude descubrir ninguno utilizable como texto en mi curso para adultos. Fue así como decidí escribir uno yo mismo. Comencé a prepararme para escribir este libro hace 7 años. ¿Cómo? Leyendo lo que los filósofos de todas las épocas habían escrito acerca de la preocupación. También leí cientos de biografías, desde Confucio hasta Churchill. También tuve entrevistas con docenas de personas destacadas en todos los campos de la vida, como Jack Dempsey, el general Omar Bradley, el general Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt y Dorothy Dix. Esto fue solo el comienzo. Pero también hice algo que era más importante que las entrevistas y las lecturas. Trabajé durante 5 años en un laboratorio para liberarse de las preocupaciones. Un laboratorio que funcionaba en nuestras propias clases de adultos. Que yo sepa, es el primer y único laboratorio en su clase en el mundo. Lo que hicimos es esto. Dimos a los alumnos una serie de normas sobre cómo dejar las preocupaciones y le pedimos que aplicaran estas normas a sus propias vidas y dijeran después de cada clase los resultados obtenidos. Otros dieron cuenta de las técnicas que habían utilizado en el pasado. Como resultado de esta experiencia, creo haber escuchado más conversaciones acerca de cómo me libré de la preocupación que cualquier otro individuo que haya pasado jamás por este mundo. Además, leí cientos de otras declaraciones sobre cómo me libré de la preocupación. Eran declaraciones que se me enviaban por correo, declaraciones que ganaron premios en nuestras clases, organizadas en todo el mundo. Por tanto, este libro no había salido de una torre de marfil. Tampoco es una prédica académica sobre el modo en que la preocupación podría ser vencida. Por el contrario, he tratado de escribir un informe ágil, conciso y documentado sobre el modo en que la preocupación ha sido vencida por miles de adultos. Una cosa es cierta, este libro es práctico, todos pueden hincarle los dientes. La ciencia es una colección de recetas afortunadas, dice el filósofo francés Valéry. Tal cosa es este libro, una colección de recetas afortunadas y sancionadas por el tiempo, para librar nuestras vidas de la preocupación. Sin embargo, permítame una advertencia. No ha de encontrarse en él nada nuevo, sino muchas cosas que generalmente no se aplican. Y, si vamos a esto, ni usted ni yo necesitamos que nos diga nada nuevo. Sabemos lo bastante para llevar unas vidas perfectas. Todos hemos leído la regla áurea y el sermón de la montaña. Nuestro punto flaco no es la ignorancia, sino la inacción. La finalidad de este libro es reafirmar, ilustrar, estilizar, acondicionar y glorificar una serie de antiguas y básicas verdades, y, al mismo tiempo, darle a usted un golpe en la espinilla, e inducirlo a hacer algo para aplicarlas. Usted no ha tomado este libro para enterarse de cómo fue escrito, usted quiere acción. Muy bien, vamos a ello. Lea la parte 1 y la parte 2 de este libro, y si no siente para entonces que ha adquirido un poder nuevo y una nueva inspiración para vencer a la preocupación y disfrutar de la vida, tire el libro al cajón de la basura. Este no es para usted. Primera parte. Datos fundamentales que debes saber acerca de la preocupación. Viva en comportamientos estancos. En la primavera de 1871, un joven tomó un libro y leyó 22 palabras que tuvieron un profundo efecto en su futuro. Estudiante de medicina en el Hospital General de Montreal, estaba preocupado por sus exámenes finales. Lo que debía hacer, a dónde iría, cómo crearía una clientela, cómo se ganaría la vida.
Las 22 palabras que este joven estudiante de medicina leyó en 1871 lo ayudaron a convertirse en el médico más famoso de su generación. Organizó la mundialmente famosa escuela de medicina Johns Hopkins. Se convirtió en Regius Professor de medicina en Oxford, lo que lo constituye el mayor honor que se puede conceder a un médico en el Imperio Británico. Fue hecho caballero por el rey de Inglaterra. Cuando murió, hicieron falta 2 volúmenes con 1466 páginas para contar la historia de su vida. Su nombre es Sir William Osler. Aquí están las 22 palabras que leyó en la primavera de 1871. Las 22 palabras de Thomas Carlyle, que le ayudaron a vivir libre de preocupaciones. Lo principal para nosotros es no ver lo que se halla vagamente a lo lejos, sino lo que está claramente a mano. 42 años después, en una suave noche de primavera, cuando los tulipanes florecían en los jardines, Sir William Osler habló a los estudiantes de la Universidad de Yale. Dijo a esos estudiantes que solía suponer que un hombre como él, que había sido catedrático en 4 universidades y que había escrito un libro muy leído, tenía un cerebro de calidad especial. Declaró que esto era inexacto. Dijo que sus más íntimos amigos sabían que su cerebro era de naturaleza más mediocre. ¿Cuál era, entonces, el secreto del triunfo? Manifestó que este era debido a lo que llamó vivir en compartimientos estancos. ¿Qué quería decir con esto? Pocos meses antes de hablar de Yale, Sir William Osler había cruzado el Atlántico en un gran paquebote, donde el capitán de pie en el puente podía apretar un botón y ¡zas! Se producía un estrépito de maquinaria y varias partes del barco quedaban aisladas, entre ellas, aisladas en compartimientos estancos. Y el doctor Osler dijo a los estudiantes: ahora bien, cada uno de vosotros es una organización mucho más maravillosa que el gran paquebote y efectúa un viaje más largo. Lo que os pido es que aprendáis a manejar la maquinaria que os permita vivir en compartimientos estancos al día, como el mejor modo de garantizar la seguridad del viaje. Subid al puente y comprobad si por lo menos los grandes mamparos funcionan bien. Apretad el botón y escuchad, en todos los niveles de vuestra vida, las puertas de hierro que cierran el pasado, los ayeres muertos. Apretad otro botón y cerrad con una cortina metálica el futuro, los mañanas que no han nacido. Así quedaréis seguros, seguros por hoy. Cerrad el pasado, dejad que el pasado entierre a sus muertos. Cerrad los ayeres que han apresurado la marcha de los necios hacia un triste fin. Llevar hoy la carga de mañana unida a la de ayer hace vacilar al más vigoroso. Cerremos el futuro tan apretadamente como el pasado. El futuro es hoy, no hay mañana. El día de la salvación del hombre es aquí, ahora. El despilfarro de energías, la angustia mental y los desarreglos nerviosos estorban los pasos del hombre, que siente ansiedad por el futuro. Cerrad, pues, apretadamente los mamparos a proa y a popa, y disponeos a cultivar el hábito de una vida en compartimientos estancos al día. ¿Quiso decir acaso el doctor Osler que no debemos hacer esfuerzo alguno para preparar el futuro? No, en absoluto. Pero continuó diciendo en ese discurso que el mejor modo para preparar para el mañana es concentrarse con toda la inteligencia, todo el entusiasmo, es hacer soberbiamente hoy el trabajo de hoy. Es este el único modo en que uno puede prepararse para el futuro. Sir William Osler invitó a los estudiantes de Yale a comenzar el día con la oración de Cristo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Recordemos que esta oración pide el pan solamente para hoy, no se queja del pan rancio que comimos ayer y no nos dice tampoco: oh Dios mío, ha llovido muy poco últimamente en la zona triguera y podemos tener otra sequía. Si es así, ¿cómo podré obtener mi pan el próximo otoño? O supongamos que pierdo mi empleo: oh Dios mío, ¿cómo podré conseguir entonces mi pan cotidiano? No, esta oración nos enseña a pedir solamente el pan de hoy. El pan de hoy es el único pan que se puede comer. Hace años, un filósofo sin un centavo deambuló por un país pedregoso, donde las gentes se ganaban la vida de modo muy duro. Un día se congregó una multitud a su alrededor, en una altura, y el filósofo pronunció lo que constituye probablemente el discurso más citado de todos los tiempos: no os cuidéis, pues, del mañana, porque el mañana cuidará de sus propias cosas. Cada día trae su afán. Muchos han rechazado estas palabras de Jesús: no os cuidéis del mañana. Han rechazado estas palabras como un consejo de perfección, como cosa de misticismo oriental, y dicen: tengo que cuidarme del mañana, tengo que asegurarme para proteger a mi familia, tengo que ahorrar dinero para mi vejez, tengo que establecer planes para salir adelante. Claro que sí, ello es indudable. Lo que pasa es que esas palabras de Jesús, traducidas hace más de 300 años, no significan hoy lo que significaban durante el reinado del rey Jacobo. Hace 300 años la palabra cuidado significaba frecuentemente ansiedad. Las versiones modernas de la Biblia citan a Jesús con más exactitud.
al decir no tengáis ansiedad por el mañana. Hay que cuidar del mañana, por todos los medios, meditando, proyectando y preparándose, pero sin ansiedades. Durante la guerra, nuestros jefes militares proyectaban para el mañana, pero no podían permitirse el dejarse ganar por la ansiedad. El almirante Ernest J. King, que mandó en la Marina de los Estados Unidos, dijo: he proporcionado los mejores hombres, con los mejores equipos, y les he enseñado la misión que parece más acertada. Es todo lo que puedo hacer. Y continuó: si hunden uno de nuestros barcos, no puedo ponerlo a flote. Si está destinado a hundirse, no puedo evitarlo. Vale mucho más que dedique mi tiempo a los problemas de mañana que a enojarme con los de ayer. Además, si dejo que estas cosas se apoderen de mí, no duraré mucho tiempo. En paz o en guerra, la principal diferencia entre el modo de pensar bueno y el malo radica en esto. El buen pensar examina la causa, los efectos y lleva a proyectos lógicos y constructivos. El mal pensar conduce frecuentemente a la tensión y a la depresión nerviosa. Tuve el privilegio de visitar a Arthur Holt Sulbergerdt, el editor de uno de los más famosos diarios del mundo, The New York Times. Sulbergerdt me dijo que cuando la Segunda Guerra Mundial envolvió a toda Europa, quedó tan aturdido, tan preocupado por el futuro, que apenas pudo dormir. Se levantaba muchas veces a medianoche, tomaba unas telas y una pintura, se miraba a un espejo e intentaba retratarse. No sabía nada de pintura, pero pintaba de todos modos, a fin de borrar de su espíritu las preocupaciones. Sulbergerdt también me dijo que nunca fue capaz de conseguir esto y encontrar la paz, hasta que adoptó un lema de 5 palabras de un himno religioso: un paso me es bastante. Conduce, amable luz, mi guía tú serás, que lo distante no quiero ver, un paso me es bastante. Hacia aquella misma época, un joven de uniforme, en algún punto de Europa, estaba aprendiendo la misma lección. Se llamaba Ted Benjermino y era de Baltimore, Maryland. Estaba muy preocupado y cayendo en un caso agudo de agotamiento de combatiente. Ted Benjermino escribe: en abril de 1945, mi preocupación había provocado lo que los médicos llaman un colon transverso espasmódico. Es un estado que causa un intenso sufrimiento. Si la guerra no hubiese acabado cuando acabó, tengo la seguridad de que mi derrumbamiento físico hubiera sido completo. Mi agotamiento era total. Era suboficial a cargo del registro de sepulturas de la 94A, División de Infantería. Mi función consistía en ayudar a organizar y conservar los registros de los muertos, los desaparecidos y los hospitalizados. También tenía que ayudar a desenterrar los cadáveres de los soldados, aliados o enemigos, que habían caído y sido enterrados apresuradamente en hoyos superficiales, en plena batalla. Tenía que reunir los efectos personales de estos hombres y procurar que los mismos fueran entregados a los padres o parientes cercanos que pudieran tenerlos en mucho. Siempre estaba con la preocupación de que pudiéramos cometer embarazosos y costosos errores. Me preguntaba si podía salir de todo ello con bien. Me preguntaba si podría alguna vez tener en mis brazos a mi hijo único, un hijo de 16 meses, al que nunca había visto. Estaba tan preocupado y agotado que perdí más de 15 kilos. Era un verdadero frenesí y me sentía fuera de quicio. Me miraban las manos, que apenas eran más que pellejo y hueso. Estaba aterrado ante la idea de volver a casa convertido físicamente en una ruina. Me sentía deprimido y lloraba como un chiquillo. Estaba tan trastornado que las lágrimas que me brotaban en cuanto me veía a solas. Hubo un periodo poco después de iniciada la batalla de la Saliente en que lloraba con tanta frecuencia que casi abandoné la esperanza de volver a considerarme un ser humano normal. Terminé en un dispensario del ejército. Un médico militar me dio consejos que cambiaron mi vida por completo. Después de hacerme un examen físico detenido, me dijo que mi enfermedad era mental. Me dijo esto: Ted, quiero que se diga a usted que su vida es como un reloj de arena. Usted sabe que hay miles de granos de arena en lo alto de los tales artefactos y que estos granos pasan lentamente por el estrecho cuello de medio. Ni usted ni yo podríamos hacer que los granos pasaran más deprisa sin estropear el reloj. Usted, yo y cualquier otro somos como relojes de arena. Cuando empezamos la jornada, hay entre nosotros cientos de cosas que sabemos que tenemos que hacer durante el día, pero si no las tomamos una a una y hacemos que pasen por el día lentamente y a su debido ritmo, como pasan los granos por el estrecho cuello del reloj de arena, estamos destinados a destruir nuestra estructura física o mental, sin escapatoria posible. He practicado esta filosofía en todo instante, desde que un médico militar me la proporcionó. Un grano de arena cada vez, una tarea cada vez. Este consejo me salvó física y mentalmente durante la guerra y también me ha ayudado a mi situación presente en la profesión. Soy empleado verificador de existencias de la compañía de crédito comercial en Baltimore.
Vi que había en mi profesión los mismos problemas que habían surgido durante la guerra, docenas de cosas que había que hacer enseguida, con muy poco tiempo para hacerlas. La existencia eran insuficientes, teníamos que manejar nuevos formularios, que hacer una nueva distribución de la existencia, que cambiar direcciones, que abrir y cerrar oficinas y abordar otros muchos asuntos. En lugar de ponerme tenso y nervioso, recordé lo que el médico me había dicho: un grano de arena cada vez, una tarea cada vez, repitiéndome estas palabras a cada instante. Realicé mi trabajo de un modo muy eficiente y sin que aquella sensación de confusión y aturdimiento que estuvo a punto de acabar conmigo en el campo de batalla. Uno de los comentarios más aterradores sobre nuestro actual modo de vida es recordar que la mitad de las camas de nuestros hospitales están ocupadas por pacientes con enfermedades nerviosas y mentales, por pacientes que se han derrumbado bajo la abrumadora carga de los acúmulos ayeres y los temidos mañanas. Sin embargo, una gran mayoría de estas personas estará pensándose hoy por las calles, llevando vidas felices y útiles, con solo haber escuchado la palabra de Jesús: no tengáis ansiedad por el mañana, o las palabras de Sir William Osler: vivid en comportamientos estancos. Usted y yo estamos en este instante, en el lugar en que se encuentran dos eternidades, el vasto pasado que ya no volverá y el futuro que avanza hacia la última sílaba del tiempo. No nos es posible vivir en ninguna de estas dos eternidades, ni siquiera durante una fracción de segundo, pero, por intentar hacerlo, podemos quebrantar nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Por tanto, contentémonos con vivir el único tiempo que nos está permitido vivir, desde ahora hasta la hora de acostarnos. Todo el mundo puede soportar su carga, por pesada que sea, hasta la noche. Todo el mundo puede realizar su trabajo, por duro que sea, durante el día. Todos pueden vivir suavemente, pacíficamente, de modo amable y puro, hasta que el sol se ponga. Y esto es todo lo que la vida realmente significa. Así escribió Robert Louis Stevenson. Sí, esto es todo lo que la vida exige de nosotros, pero la señora E.K. Shield de Siwa, Michigan, fue llevada a la depresión y hasta el borde del suicidio, antes de que aprendiera a vivir solo hasta la hora de acostarse. La señora Shield me contó su historia y habló de este modo: en 1937 perdí a mi marido, estaba muy deprimida y casi sin un centavo. Escribí a mi anterior patrón, el señor Leon Roach de Lodge Flower Company de Kansas City, y conseguí que me devolviera mi antiguo empleo. Anteriormente me había ganado la vida vendiendo libros escolares a las juntas de enseñanza urbanas y rurales. Había vendido mi coche 2 años antes, cuando mi marido cayó enfermo, pero me las arreglé y arañé el suficiente dinero para pagar la cuota de un coche de segunda mano, lo que me permitió vender libros de nuevo. Pensé que volver a las carreras me ayudaría a vencer mi depresión, pero conducir y comer a solas resultó superior a mis fuerzas. Parte de mi territorio no producía mucho y tenía dificultades para pagar las cuotas del coche, aunque eran muy pequeñas. En la primavera de 1938 estaba trabajando por el contorno de Versalles, Missouri. Las escuelas eran pobres y los caminos malos. Estaba tan solitaria y desalentada que llegué a pensar en el suicidio. Me parecía que el triunfo era imposible. Mi vida no tenía finalidad. Me asustaba el despertarme cada mañana para enfrentarme a la existencia. Tenía miedo de todo, de no poder pagar las cuotas del coche, de retrasarme en los alquileres de mi habitación, de no tener lo suficiente para comer. Temía que mi salud se quebrantara y que careciera de dinero para llamar al médico. Lo que me impedía suicidarme era pensar en la pena que causaría a mi hermana y en que no habría dinero para pagar mi entierro. Pero un día leí un artículo que me sacó de mi desaliento y me dio el valor de vivir. Nunca dejaré de agradecer a esta inspirada frase de este artículo. Decía: cada día es una nueva vida para el hombre sabio. Copié esta frase y la coloqué en el parabrisas de mi automóvil. Allí podía verla mientras conducía. Encontré que no resultaba tan duro vivir un solo día cada vez. Aprendí a olvidar los ayeres y a no pensar en los mañanas. Cada mañana me decía: hoy es una nueva vida. Había conseguido vencer mi miedo a la soledad, mi miedo a la pobreza. Ahora soy feliz y prospero bastante. Poseo entusiasmo y tengo amor a la vida. Ahora sé que no debo nunca tener miedo, con independencia de lo que la vida me puede reservar. Ahora sé que no debo temer al futuro. Ahora sé que debo vivir un día cada vez y que cada día es una nueva vida para el hombre sabio. ¿De quién se creerán que son los versos que siguen? Feliz es solo el hombre bien templado, que de hoy se hace dueño indiscutido, que al mañana increparle puede osado, extrema tu rigor, que hoy he vivido. Estas palabras parecen modernas, ¿no es así? Sin embargo, fueron escritas 30 años antes de que naciera Cristo por el poeta romano Horacio.
Una de las cosas más trágicas acerca de la naturaleza humana que yo conozca es la tendencia de todos nosotros a escapar de la vida. Todos soñamos con un mágico jardín de rosas que vemos en el horizonte, en lugar de disfrutar de las rosas que florecen al pie de nuestras ventanas. Cabe preguntarse, ¿por qué somos tan necios, tan trágicamente necios? Stephen Leckon escribe, qué extraña es nuestra breve procesión por la vida. El niño dice, cuando sea un chico grande, pero, ¿qué es eso? El chico grande dice, cuando sea mayor. Y el mayor dice, cuando me case. Pero, ¿qué es ser casado, en fin de cuentas? El pensamiento cambia a, cuando pueda retirarme, y después, cuando llegue el retiro, se vuelve la vista hacia el paisaje atravesado, parece correr por él un viento frío. Hay algo que no se ha logrado y que desaparece. La vida, según lo aprendamos demasiado tarde, está en vivir, en el tejido de cada día y cada hora. El extinto Edward S. Evans de Detroit casi se mató con sus preocupaciones antes de comprender que la vida está en vivir en el tejido de cada día y cada hora. Criado en la pobreza, Edward Evans ganó su primer dinero vendiendo periódicos y después trabajó como empleado de un tendero. Más adelante, con 7 bocas que alimentar, consiguió un empleo de ayudante de bibliotecario. La paga era ínfima, pero tenía miedo de abandonar la colocación. Pasaron 8 años antes de que se dedicara a proceder por su cuenta, pero una vez decidido, organizó una inversión original de $55, tomados a préstamo, un negocio que le procuraba $20,000 anuales. Después vino una helada terrible. Avaló una fuerte pagaré de un amigo y el negocio de este quebró. Tras este desastre vino otro. El banco donde tenía todo su dinero se hundió. No solamente perdió Evans cuando tenía, sino que quedó con una deuda de $16,000. Sus nervios no podían resistir. Y me contó, no podía ni dormir ni comer. Era una enfermedad extraña, las preocupaciones y nada más que las preocupaciones provocaron esta enfermedad. Un día cuando iba calle abajo me desmayé y caí en la acera. Ya no podía caminar, me metieron en la cama y mi cuerpo se llenó de diviesos. Estos diviesos avanzaban hacia adentro y permanecer en la cama se convirtió en una agonía. Cada día estaba más débil. Finalmente el médico me dijo que solo tenía 2 semanas más de vida. Quedé aterrado. Concentré toda mi voluntad y tendido en el lecho esperé mi fin. No había ya motivos para luchar o preocuparse. Me abandoné con profundo alivio y me dormí. No había dormido 2 horas seguidas desde hace semanas, pero ahora, con mis problemas terrenales tocando a su término, dormí como una criatura. Mi agotamiento comenzó a desaparecer. Volvió mi apetito. Recuperé peso. Unas cuantas semanas después pude caminar con muletas y mes y medio después pude volver a trabajar. Había estado ganando $20,000 por año. Ahora me tenía que contentar con un empleo de $30 semanales. Mi nuevo empleo consistía en vender tarugos, que se colocaban detrás de las ruedas de los automóviles cuando estos son cargados. Tenía ya aprendida la lección. Se había acabado las preocupaciones para mí. Ya no me lamentaba de lo sucedido en el pasado. Ya no tenía miedo del futuro. Concentré mi tiempo, mi energía y mi entusiasmo en la venta de estos tarugos. Edward S. Evans subió ahora muy deprisa. En pocos años llegó a presidente de la compañía, su compañía, la Evans Product Company. Lleva ya mucho tiempo incluida en la cotización de la bolsa de Nueva York. Si alguna vez van ustedes por aire a Groenlandia, cabe aterrizar en el aeropuerto de Evans, un aeropuerto nombrado en su honor. Pero Edward S. Evans no hubiera conseguido estos triunfos si no hubiese aprendido a vivir en comportamientos estancos. Recordarán lo que dijo la Reina Blanca. La regla es, mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Casi todos nosotros nos la pasamos preocupados por la mermelada de ayer y por la de la mañana, en vez de untar ahora mismo la mermelada en nuestro pan. Hasta el gran filósofo francés Montaigne cometió ese error. Mi vida, dijo, ha estado llena de terribles desdichas, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Lo mismo me ha pasado a mí y a ustedes. Pensad, dijo Dante, que este día nunca volverá a amanecer. La vida se deslinda con increíble rapidez. Nos precipitamos a través del espacio a más de 30 kilómetros por segundo. Hoy es nuestra posesión más valiosa. Es lo único de lo que somos realmente dueños. Tal es la filosofía de Lowell Thomas. Recientemente pasé un fin de semana en su granja. Observé que tenía un marco que colgaba en la pared en un puesto de radiotransmisión, en forma que pudiera ver las siguientes palabras. Palabras del Salmo 118. Este es el día hecho por el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. John Rustin tenía sobre su mesa una simple piedra, en la que estaba grabada una palabra, hoy. Y si yo no tengo una piedra sobre mi mesa, tengo pegado en mi espejo un poema, que leo todas las mañanas al afeitarme. Un poema que Sir William Osler siempre tenía a la vista, un poema escrito por el famoso dramaturgo indio Kalidasa. Salutación al alba. Mira este día,
porque es la vida, la mismísima vida de la vida. En su breve curso están todas las verdades y las realidades de tu existencia, la bendición del desarrollo, la gloria de la acción, el esplendor de las realizaciones, porque el ayer es solo un sueño, y el mañana solo una visión, pero el hoy bien vivido hace de todo ayer un sueño de felicidad, y de cada mañana una visión de esperanza. Mira bien, pues, a este día, tal es la salutación del alba. Por tanto, la primera cosa que debe hacer acerca de la preocupación es esta: si quiere usted que no entre en su vida, haga lo que Sir William Osler hizo. Cierre las puertas del hierro al pasado y al futuro, viva en comportamientos estancos al día. ¿Por qué no se formula usted estas preguntas y escribe sus respuestas? 1. ¿Tiendo a huir de la vida al presente con el fin de preocuparme por el futuro, o añoro algún mágico jardín de rosas que veo en el horizonte? 2. Amargo a veces mi presente, lamentándome de cosas que sucedieron en el pasado, de cosas que terminaron y no tienen remedio. 3. Me levanto por la mañana dispuesto a tomar el día, a sacar el máximo provecho de estas 24 horas. 4. ¿Puedo conseguir más cosas de la vida viviendo en comportamientos estancos al día? 5. ¿Cuándo comenzaré a hacer esto? ¿La semana próxima? ¿Mañana? ¿Hoy?